El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo les envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciben el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hermanos, hoy estamos celebrando la gran fiesta de Pentecostés. Por eso, por el mundo entero, los sacerdotes, los obispos y el Santo Padre están vestidos todos con vestiduras de color rojo, por el mundo entero, porque este color rojo simboliza el fuego del amor del Espíritu Santo. Este color fuego, este color rojo indica el poder, el impulso, los dones del Espíritu Santo. Y ustedes saben muy bien, como han leído en la primera lectura de hoy, los apóstoles estaban todos reunidos cabalmente en el cuarto especial donde ellos rezaban y donde Jesús celebraba sus Pascuas con ellos. Ahí estaban todos recluidos, orándole a Dios, porque ellos habían recordado las palabras que Jesús les había dicho, que les iba a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Paráclito. Ahora, yo puedo decir con toda sinceridad que los pobres apóstoles y discípulos que estaban rezando por la llegada del Espíritu Santo no sabían bambalinas de lo que estaban rezando. Pero sí, como habían creído en la palabra de Jesús, fueron dóciles y estaban rezando para la llegada de ese Espíritu. Pero cuando por fin llegó el Espíritu Santo sobre ellos, en la fiesta que hoy celebramos, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma de lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos y les dio un conocimiento infundido, un conocimiento grande, un conocimiento que les ayudó a entender todas las palabras que Jesús les había explicado a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio público. Porque como ustedes saben muy bien, los apóstoles habían tenido muchas dificultades en comprender las palabras de Jesús a lo largo de su predicación y a lo largo del tiempo que estaba con ellos. Los apóstoles tenían una idea muy fija en sus cabezas, que el Mesías que iba a venir iba a liberarlos a ellos de la esclavitud, de la opresión de los romanos, y que iba a establecer un reino judío parecido a lo del rey Salomón o el rey David. Pero Jesús había venido no para establecer un reino militar, de tanques, de lanzas, de carretas y de espadas, sino un reino de paz, de amor, liberación de la esclavitud del pecado. Ellos no comprendían eso y les costaba entender cabalmente lo que Jesús les estaba explicando. Justamente antes que Jesús subiese al cielo, en el día de la ascensión, le hicieron a Jesús una pregunta que indicaba muy abiertamente su falta de comprensión. Cuando le preguntaron a Jesús: «¿Es ahora el momento en que tú vas a establecer el reino?» O sea, que todavía estaba clavado en el coco de esta gente la idea equivocada que Jesús ahora iba a establecer un reino militar, un reino de territorios para liberarse de la esclavitud de los romanos.
Solamente en el día de hoy, en el día de Pentecostés, es cuando los apóstoles recibieron ese entendimiento, ese conocimiento que les ayudó a comprender a cabalidad las palabras que Jesús había dicho a lo largo de sus 3 años y medio de predicación. Y con ese conocimiento y con ese valor interior, ellos empezaron a predicar, a enseñar y a difundir el mensaje del Evangelio. Por eso es muy importante para nosotros darnos cuenta que el día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestra Iglesia Católica. Podemos justamente felicitarnos unos a los otros al decir feliz cumpleaños, porque hoy en este día nace la Iglesia Católica con la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y en este día empieza la vida entonces de la Iglesia Católica. Antes, como ustedes saben muy bien, los apóstoles eran personas muy miedosas y muy confundidas. Ahora con la llegada del Espíritu Santo son personas llenas de valor y conocimiento. Y con ese valor y conocimiento tienen la motivación de predicar y de enseñar la palabra de Dios a los demás. Y cabalmente en ese mismo día, cuando San Pedro recibió el Espíritu Santo, él, que era un gran miedoso también, abre las puertas del cuarto, va corriendo hacia el templo, predica a las gentes y ahí se bautizan 3.000 judíos. O sea, es una cosa fantástica. Y a partir de ahí la Iglesia Católica va creciendo en medio de dificultades, problemas, en medio de tantas cosas buenas y tantas cruces y crisis, hasta hoy en día, después de 2000 años. Hoy somos en el mundo 1.200.000.000 de católicos. 1.200.000.000 de católicos. Somos la iglesia cristiana más grande del mundo entero y seguimos expandiéndonos a nosotros por todos los continentes. Pero lastimosamente hay que añadir esto. Hay una gran crisis de fe, estoy notando yo, entre muchos de nuestros jóvenes hispanoamericanos que viven aquí en nuestra ciudad de Nueva York. No todos, naturalmente, por la gracia de Dios, como estos jóvenes que ayudan, con esos jóvenes adultos que están aquí en la misa con nosotros. Pero hay una tendencia entre algunos jóvenes hispanos o medio hispanos de ya empezar a preguntarse si Dios existe, si Dios realmente tiene validez para sus vidas. Piensan preguntarse la validez de nuestra fe católica. Es un problema que se va extendiendo muchas veces en mucha de nuestra juventud. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué existe esto? Esto existe en primer lugar porque muchas veces en nuestras propias casas no han habido un ambiente católico ferviente y conocedor que les ha impartido a esos jóvenes un conocimiento, una devoción valedera que les puede ayudar a enfrentar las crisis y las preguntas que el mundo moderno les presenta en las escuelas, en el ambiente. Si en nuestras casas no existe un fundamento católico fuerte y sólido, muchos de nuestros jóvenes y nuestros hijos e hijas van a empezar a dudar sobre la validez de nuestras tradiciones católicas y de su propia fe. La segunda cosa es de que justamente el ambiente que estamos viviendo es un ambiente completamente secularizado. ¿Qué quiere decir esto? Un ambiente donde realmente Dios no está presente. ¿Dónde se vibra Dios en las calles nuestras en Nueva York? Muy poco, solo en nuestras iglesias. Cuando uno va a comprar una revista en unas tiendas nuestras, se ve tanta pornografía en todas las revistas que hay ahí. Uno tiene que tener una vigilancia sobre sus ojos. Cuando uno va a ver la televisión, ¿cuántos programas deshonestos hay? Yo me recuerdo cuando yo vine aquí hace 19 años, 20 años de Guatemala, me encantaba ver las telenovelas, en especial las telenovelas brasileras y algunas mexicanas que eran tan preciosas, porque eran telenovelas históricas
que presentaban la historia de los pueblos nuestros. Eran cosas preciosas. Hoy no existe ninguna de esas telenovelas de ese estilo. Ahora son auténticas porquerías. Y así son cosas como esto, que nuestros propios jóvenes están expuestos. Y si nosotros tenemos encendidas las televisiones en nuestras casas, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros nietos y a nuestros niños? Nosotros tenemos la grave obligación de asumir nosotros mismos la responsabilidad, como la asumieron los apóstoles en esa época anterior, hace 2000 años, de realmente difundir la fe en todos los aspectos de la vida nuestra, en todas las esferas de nuestra vida, en nuestra conversación, en lo que vemos, en lo que tenemos en nuestras casas. Por eso es necesario, amados hermanos, que tenemos una gran vigilancia y que estemos muy cerca de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, no solamente cuando sean adolescentes, sino también cuando sean personas ya adultas, para ayudarles en su fe católica en medio de las tentaciones y las pruebas de la vida. Yo me recuerdo que había aquí un muchacho que trabajaba con nosotros, no voy a decir su nombre, mitad griego y mitad hispano. Bueno, él tiene casi un orgullo de decir que es medio ateo, que es agnóstico. Él me dice así, su novia es de Ucrania y también, ella es igual que yo, somos la misma idea, somos agnósticos. Como con un gran orgullo dice esto. No se da cuenta que se está él desnudando religiosamente de los valores poco que ha tenido en su propia familia. Y así son como muchos jóvenes nuestros hoy en día. Por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros tratemos en cuanto es posible de empezar ya cuando son niños pequeñitos, de esculpir una conciencia católica en el corazón de nuestras criaturas, de nuestros hijos, de sus nietos y bisnietos. Hoy tenemos la gran fiesta, la gran parada de nuestros hermanos puertorriqueños. Y le felicitamos a todos los hermanos de Puerto Rico que están aquí y que van a participar en esta parada, que va honrando Puerto Rico. Pero realmente yo también tengo que decir con toda sinceridad, desde que yo nací en este lugar, yo una vez en cuando iba a estas fiestas, estos desfiles. Hace 30, 20 años, hace 30, 40 años, esos desfiles eran tan honrados y tan hermosos, con unos carruajes preciosos, con unas danzas hermosísimas. Daba honor y gloria a nuestra gran isla de Puerto Rico. Una isla realmente encantadora, con una gente verdaderamente maravillosa. He ido a Puerto Rico muchísimas veces. Gente más bondadosa, más hospitalaria, más cariñosa y más caritativa. Es difícil encontrar más que ellos, los puertorriqueños. Pero desafortunadamente, estos desfiles que deberían de honrar el nombre de Puerto Rico y resaltar la honradez, los valores íntimos de nuestro pueblo puertorriqueño, en ciertos aspectos, no en todos naturalmente, pero en ciertos aspectos no la realiza en esos desfiles. La última vez que fui a ese desfile, tal vez fue hace 15 años, y al ver mero final del desfile, ese carruaje de esas señoras tan mal vestidas, no da honor a Puerto Rico. Y por eso es muy necesario y muy importante que nosotros también, cuando estamos con nuestras gentes, en especial todos nosotros que venimos de diferentes países, no solamente estamos hablando de la gran isla encantadora de Puerto Rico, de todos los países nuestros, que los países nuestros tienen unos grandes valores cristianos y católicos que debemos de resaltar y que debemos de infundir a nuestros jóvenes. Porque una razón es por la cual muchos de nuestros jóvenes también no tienen orgullo en su propio país de origen. Muchas veces ellos no quieren ni hablar en español. Muchos de ellos inclusive quieren cambiar sus nombres. Eso se ve mucho en la televisión. Cuando oye los nombres de algunas personas que están hablando en la televisión, ¿qué nombre, qué apellido más raro? Es un apellido hispano que han tergiversado en la pronunciación. Por ejemplo, Jiménez es un apellido español. Jiménez en inglés. Van tergiversando, anglosajonizando los apellidos nuestros. Entonces, si nosotros los padres de familia, los abuelos y los bisabuelos, no hablamos con nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos de los valores de nuestros países,
de las cosas buenas de nuestras familias, de nuestros antepasados, ¿cómo pueden ellos defender su cultura cuando no han recibido un conocimiento de su cultura en su propia casa? Son unas cosas de las cuales doy gracias a Dios miles de veces a mi propio padre y mi madre. En especial mi padre, que me hablaba siempre de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Yo reviví eso desde que tenía 8 años de edad. Y ustedes deben hacer lo mismo con sus hijos, con sus nietos y bisnietos. Hablar de los valores buenísimos de sus antepasados. Aunque eran campesinos, aunque trabajaban en la tierra, aunque sudaban bajo el sol, eran en su gran mayoría personas honradas. Y eso hay que difundir a sus hijos y sus nietos. ¿Qué van a defender si no han recibido conocimiento de su propia cultura? Y la cultura de los países nuestros no se puede reducir solamente a samba para Brasil, salsa para Puerto Rico, mambo para Cuba o reggaetón y solamente eso. Las culturas nuestras son mucho más importantes y abarcan mucho más que eso. Y tenemos eso que compartir con nuestros jóvenes para ellos de poder tener una fortaleza de espíritu a defender sus valores católicos hispanos en nuestro ambiente. Si no, tristemente, se van a americanizar a tal punto que no van a querer mucho su fe católica ni tampoco su cultura hispana. Naturalmente, cuando estamos aquí en los Estados Unidos, tenemos que adaptarnos a la cultura que reina aquí, tenemos que ser buenos ciudadanos, no cabe duda, tenemos que respetar y agradecer a los Estados Unidos por las cosas buenas que ha hecho por nosotros, pero esto no niega lo otro, que también tenemos que difundir en nuestros hijos esa validez de nuestras culturas, y somos nosotros adultos que tenemos que hacer eso, en especial nosotros que somos inmigrantes y que venimos de otros países, y por eso es una gran obligación que cuando estamos reunidos con nuestros jóvenes, que compartimos con eso cómo fue el trabajo, el labor honrado y cristiano de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Amados hermanos, en esta gran fiesta de Pentecostés, entonces tratemos de asumir esa gran responsabilidad que Dios nos da, de siempre seguir cultivando nuestro espíritu bajo la protección de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, con la oración de María, nuestra Santa Madre, para que seamos nosotros fervientes católicos hispanos, creando en nuestras casas ambientes donde se respira Dios presente y donde cualquier persona que llegue a visitarnos siente que en esta casa hay auténticos cristianos. Que eso sea la realidad para todos nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.